La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenos días a todos. Soy David Galán, director de renta variable de Bolsa General Asesores. Estamos ante el seminario de cada viernes con XTB en el que vamos a hacer un repaso a los principales activos financieros, índices, forex, materias primas y acciones. Y como hay muchísimo que comentar, vamos a empezar ya a hacer el repaso a los principales activos, a los principales índices primero europeos. Empezamos con el ultracorto plazo, IBEX 35, y el IBEX podemos ver cómo está ahí en esa zona de los 10.000 intentándose agarrar a ese nivel que habría llegado incluso a perder en el intradía. Está ahí luchando por no acabar de romper esa zona. En la última vela horaria fue capaz de cerrar por encima, aunque durante parte de esa vela llegó a cotizar por debajo. Tenemos la primera resistencia a vigilar ahora en la media de 200, que se está girando a la baja, y en la otra resistencia era esta directriz o esta resistencia horizontal contra la que chocó el IBEX 35 durante esta semana. Os la marcábamos la semana pasada, se ha frenado ahí, y la siguiente zona, que os dije que pasaría el peligro de caídas y todo apuntaría a un nuevo tramo de subidas, si superaba los 10.631. No superó ese nivel, decíamos que se estaba moviendo en un rango lateral, y está amagando con romperlo por abajo, pero yo todavía no lo daría por confirmado porque está ahí y falta un cierre de vela, a lo mejor por una vela horaria, ¿no? O que lo rompa con claridad. Estamos hablando de una zona de soporte, no cada punto fue al TIC, sino que todos fueron en la zona de 10.000, algunos fue por debajo de 9.995, por ejemplo, este primer toque fue 9.993 y hoy ha llegado a cotizar a 9.961, ¿no? Pero marcando luego rápidamente el cierre ya por encima de 10.020. Así que vamos a ver qué ocurre, si es capaz de romper ese nivel. Si perdiera los mínimos de la vela anterior, yo no me gusta, ya sabéis, darle demasiado margen, pero si perdiera los mínimos de la vela anterior, es decir, muy cerquita, daría por activado una figura de hombro, cabeza, hombro en el IBEX y apuntaría a más caídas, ¿no? De momento aún cierta precaución, vamos a ver si confirma la ruptura de esa zona de soporte. Vamos ahora al Eurostoxx 50, la media europea. Bueno, en el Eurostoxx 50 vemos que también se está intentando agarrar a la primera zona de soporte, luego todavía tendría niveles FIBO de la subida y los mínimos del verano, que son realmente la clave, ¿no? Pero se está intentando agarrar ahí en esa zona de los 3.325, zona que fue resistencia en el pasado y que ahora intenta funcionar de soporte, como ya ocurrió el 16 de noviembre. Está intentando ahí dejar varias velas con sombra inferior, a ver si intenta rebotar. No se puede descartar más caídas, pero también tenemos que darnos cuenta que la caída desde los máximos de ayer pues fue muy vertical, ¿no? Entonces también es lógico que en algún momento haya un descanso a esa caída, ¿no? Y haya incluso un intento de rebote técnico. FTSE, bolsa de Reino Unido. Bueno, el FTSE también intentando un pequeño rebote técnico tras haber chocado con esta zona de resistencia. Habría anulado una estructura de segundo alcista, no de las más fiables, pero totalmente válida, objetivo no cumplido, y ahora intenta rebotar tras haber dejado en la vela anterior una vela doji libélula que marca soporte en el mínimo de esa vela. Ya teníamos anteriormente otra vela con cierta sombra inferior y no ha perdido de momento ni el primer soporte, que lo tendría aquí, ¿no? El primer soporte comentábamos que eran los 6.221. Pues bueno, también aquí, como la caída fue muy rápida y vertical, tras haber avisado por un doble techo en zona de resistencia, a partir de ahí corrige y ahora está en ese intento de rebote. Pasamos a Italia, al MIB. En el caso del MIB,
fijaos que lo que hace la bolsa italiana es un doble techo de libro. Muchas veces hay novatos que dicen, David, pero cuando hay noticias es mejor no operar, porque el análisis técnico no funciona. Yo a los novatos, a los que están empezando, aún no han investigado, se lo escucho muchas veces, ¿no? Y me lo preguntan mucho. De hecho, yo cuando hace muchos años empezaba, también pensaba así, que lo mejor era no operar cuando había volatilidad, ¿no? Luego te das cuenta que la volatilidad solo sirve para que los movimientos sean mucho más rápidos, pero también se cumplen las figuras, ¿no? Cuando se activa una figura, pues lo que pasa es que se cumple y se cumple más rápido de lo normal, ¿no? Ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo, ¿no? En este caso, lo que hace el MIB, la bolsa italiana, es activar un doble techo, hay que medir la distancia entre máximos y mínimos y activa objetivo. Durante esa formación es verdad que hay reunión del Banco Central Europeo, es verdad que Draghi empieza a hablar, pero lo cierto es que aquí sin opinar, sin operar por creencias o pensando en si lo de Draghi es bueno o malo para la bolsa, porque eso es subjetivo, va a ser el mercado el que finalmente sea el juez de decir fue bueno o fue malo. Si ayer hubiéramos subido, los titulares de prensa era que Draghi contentaba las bolsas, como ha caído la bolsa, pues las medidas de Draghi no decepcionaron. Así funciona el mercado. No penséis que es al revés, porque si fuera al revés, nadie nos estaría contando las noticias. Estaría todo el mundo operando, si es tan fácil, ¿no? Si noticia mala vendo y me forro, noticia buena compro y me forro, si esto fuera así, hubiera esa lógica aplastante y sencillita, no existiría ningún otro oficio, periodismo tampoco, entonces todo el mundo estaría operando, ¿no? Desgraciadamente para los que no les gusta el esfuerzo y quieren buscar el pelotazo, la bolsa no es fácil y la bolsa no funciona así, ¿vale? Entonces, es el precio, el movimiento del precio el que al final otorga que una noticia sea buena o mala, ¿no? Es así, de hecho, a mis alumnos les explico todos los años en la prestigiosa EF Business School de La Coruña, donde tengo el honor de dirigir el curso de bolsa más completo que hay en Galicia, les explico y les pongo ejemplos de noticias que sirvieron para explicar la subida y luego el mercado en el mismo día se gira unas horas después y la misma noticia servía para explicar la subida y la caída. Y de esos ejemplos tengo un montón, ¿no? Y quedan alucinados normalmente los alumnos porque aún no se habían dado cuenta. Eso te das cuenta con los años. Yo también cuando empecé no pensaba que siguiendo noticias tenía algún tipo de ventaja. Obviamente no. Ya lo decía Costolani, lo que todo el mundo sabe en bolsa no vale la pena saberlo. Y por lo tanto lo que nos importa es la reacción del precio, ¿no? La consecuencia, no la razón, sino la consecuencia. Y lo que vemos aquí es que se activa un doble techo, pierde mínimos, activa objetivo, lo cumple. Y ahora hay que comentar que tenemos el primer soporte en el último mínimo, que es este, el anterior mínimo. Y de momento ese nivel no lo ha perdido. Incluso en el intradía, pues aquí ha dejado una vela con sombra inferior que pues puede funcionar como cierto nivel de soporte a vigilar. Visto el MIB, vamos ahora al DAX, que me lo había saltado. En el caso del DAX, pues todo empezó el día anterior. Ya veis que el FTSE dejó doble techo ayer, antes de que hablara Draghi. El MIB también ayer, cuando estaba hablando Draghi. Pero el DAX lo hizo ya el día anterior. Y pues lo comentamos en directo en el centro de traders, ¿no? Como no podía ser de otra forma, ¿no? En el servicio de bolsa más completo de España. Entonces, ahí vemos cómo medimos la distancia entre los máximos y mínimos, avisábamos de ese objetivo bajista y se cumple. Previamente había cumplido además una estructura de segunda alcista con objetivo 11.428. Una vez cumplida esa estructura, hacia 11.428, viene la caída por ese doble techo, ¿no? Y incluso hace la caída con estructura de primer impulso y segundo bajista. Bueno, ahora estamos cayendo tras haber cumplido esa estructura y tenemos zona de soporte en los 10.067 y sobre todo, como vengo diciendo las últimas semanas, en esta zona de los 10.500 por haber sido resistencia en su día y por tener ahí un gap, un hueco importante abierto, ¿no? Esa es una zona de soporte a vigilar, ¿de acuerdo? Así que veremos ahí qué ocurre, ¿no? En esa zona de soporte. No se puede descartar que pudiera ir a visitar ese nivel, ¿no? Y quizás sería una zona para vigilar a ver qué hace ahí, ¿no? Yo siempre digo, yo no compro cuando algo cae, compro cuando algo empieza a subir después de una caída. Y no vendo cuando algo sube, al revés. Vendo cuando después de la subida aparece algún síntoma de debilidad, ¿de acuerdo?
Visto DAX, pasamos ahora al CAC 40, a la bolsa francesa. Bueno, en el caso de Francia, pues mirad, el análisis técnico no funciona. Como veis aquí, no hubo ninguna figura que avisara de la caída, ¿no? Lo importante era estar atentos a las palabras de Draghi, porque aquí no hay un doble techo, ¿no? No hay dos máximos en la misma zona y un mínimo entre máximos que se pierde. El análisis técnico ya veis que no tiene gran utilidad, ¿no? El mercado es aleatorio, se mueve por noticias y el análisis técnico, esto de tirar gráficos, pues no tiene mucha ciencia, ¿no? No es, el paseo aleatorio demostró que el análisis técnico no tiene validez, ¿no? Desgraciadamente, pues el que se dedica a esto, investigue, se dará cuenta de las tonterías que se dicen, ¿no? El análisis técnico es la herramienta más eficaz que existe. Eso no quiere decir obviamente que el análisis técnico sea infalible, ¿no? Pues si no, nos haríamos todos millonarios, ¿no? Nadie se puede creer que se gane siempre, que se acierte siempre, ¿no? Entonces, lo que tenemos con el análisis técnico es una herramienta potente, eficaz, con la que podemos tener esperanza matemática positiva. Pero hay que gestionar el riesgo, porque no gestionar el riesgo sería asumir que vamos a ganar en cada operación, y eso es imposible, ¿vale? Nadie lo hace. Entonces, yo recomiendo que os toméis esto en serio del análisis técnico, y no lo que os diga yo, ni lo que os diga Juan, ni lo que os diga Pepe. Lo que tenéis es que comprobarlo por vosotros mismos, testearlo, ver si funciona o no, probar las herramientas y ver si funciona o no. Aunque lo más complicado, yo os digo, no es dominar el análisis técnico. Realmente lo más complicado es dominar nuestra psicología, ¿no? Ser disciplinados para seguir un sistema o un método. Bueno, el CAC 40 sigue bajando de momento y tiene la primera resistencia en los máximos de ayer, 4.975. 4.975, que ya era resistencia, porque habíamos señalado esto así en seminarios anteriores, recordáis, ¿no? Pues se paró justo ahí y desde ahí ha corregido. Ha perdido un primer soporte, que era esta zona que os decía, 4.735, 4.745. Tendría el siguiente nivel aquí, que sería interesante que no lo perdiera. Sería un soporte importante, porque si no ya solo le quedaría pensar en los mínimos del verano. Eurostoxx 50, que creo que antes no lo comenté. Bueno, en el Eurostoxx 50 está en el gráfico marcado y no está anulado, ¿eh? Seguimos con el doble suelo pendiente de cumplirse, no es un doble suelo al TIC. El que sí es al TIC es el del DAX. Y seguimos con ese objetivo, como veis en el gráfico marcado, 11.650. ¿Vale? Se activó al superar 11.512, se anularía por debajo de 9.325. ¿De acuerdo? Es decir, el punto de entrada es este y el stop es este. Es una ecuación rentabilidad-riesgo 1 a 1. Obviamente no se puede comprar aquí o aquí, porque entonces la ecuación rentabilidad-riesgo es horrorosa. Ya en un doble suelo y en el doble techo la ecuación rentabilidad-riesgo no es ninguna maravilla, porque es 1 a 1. La ventaja de estas figuras es la fiabilidad de la figura, que la mayoría se suelen cumplir. ¿De acuerdo? Seguimos. Pasamos ahora al CAC, ya lo vimos, al Dow Jones, así quedó la bolsa norteamericana. Bueno, en el caso del Dow, ayer, a última hora, después de perder ligeramente el 61.8, pues le dejó aquí una vela que, bueno, vamos a ver cómo abre hoy y si es capaz de respetar este mínimo, ¿no? Si perdiera este mínimo, pues yo creo que ya vuelve al origen, es decir, a este nivel de los 17.210, los mínimos del día 16. Es importante que no pierda esa zona. Si pierde los mínimos de ayer, yo creo que se irá a este nivel, y perder este nivel sería negativo, porque aunque no llega a ser un doble techo al TIC, esto grande, pues sería la pérdida de un soporte importante, ¿no? Y aquí lo que ha hecho es una especie de rango lateral que rompió por abajo, ¿no? Habría que medir la anchura desde máximos a mínimos y proyectar desde el punto de ruptura, ¿vale? Eso es lo que deberíamos de hacer, y ver cómo rompió además la media de 200, coincidió con la ruptura de la media, y ahí empezó esa corrección a la subida, ¿no? A la subida previa. Pasamos ahora al SP500, índice director de las bolsas mundiales. Bueno, en el caso del SP500 tenemos un primer soporte en la zona de los 2020. La última vez paró en 2019. Ese sería el primer nivel de soporte a vigilar en el SP.
y seguimos con una figura de triple suelo pendiente hacia 2163. Vamos a ver si cumple el objetivo o lo anula. De momento estaría activado hacia esos 2163 comentados. También ayer a última hora pues dejó ahí una vela doji libélula que, bueno, marca la opción de que pudiera intentar un rebote, aunque hay que esperar a ver a la apertura, ¿no? Cuando queda como última vela, pues es un poquito más peligroso, pero apunta a que pueda no abrir cayendo, ¿no? O eso quizás sea lo más probable, que intente un rebote sin perder los mínimos de ayer, aunque luego pueda volver a caer, ¿no? Y realmente lo importante, los 2019 como soporte. Tecnológico Nasdaq 100. Bueno, el Nasdaq 100 se ha parado ayer justo al tick y ahí deja una vela con sombra inferior alargada en la zona del 61.8. Vale, justo ahí lo marcamos, justo en ese nivel 61.8 de la subida, pues deja una vela bastante interesante y luego va y deja otra justo al cierre casi igual, ¿no? Entonces ahí también intenta digamos, detener la corrección y quizá intentar un rebote, ¿no? Vamos a ver cómo abre la bolsa americana. Ahora mismo los futuros pues están ligeramente alcistas, pero bueno, queda casi 3 horas para que abran, así que veremos cómo abre hoy la bolsa americana. Bueno, visto índices en el ultracorto, pasamos ahora en el corto medio plazo. IBEX. Bueno, el IBEX tiene un problema, lo tiene desde hace ya mucho tiempo y decíamos que es que la media 200 está bajando. Y la primera resistencia, decíamos que si la superaba apuntaría a más subidas en los 10.631. Ahí dejo una vela horrible, lo comentamos ese mismo día y decíamos que podría traer caídas si perdía, si chocaba con ese nivel, y al dejar esa vela dijimos que lo normal era que viniera una corrección o un descanso en la subida. Ha venido esa corrección y descanso en la subida y ahora le queda este soporte, que es lo que está dibujado de toda la semana. Está ahí intentando frenarse por debajo de ese nivel, pues lo más normal sería otro tramo de caída. Pues quizá para cerrar este gap podría entrar dentro de lo probable, ¿no? Que si perdiera esta zona se fuera al siguiente escalón. Y luego ya estarían los niveles de mínimos de septiembre, que son importantes en el IBEX, pero más que en el IBEX son importantes en el resto de Europa, ¿no? Porque el IBEX fue el único que en septiembre perdió los mínimos de agosto. Entonces realmente sería donde el mínimo de verano es menos importante, e incluso se podría llegar a perder, respecto a otros índices, es en el IBEX, porque en el DAX, en el Eurostoxx, en el SP, en el K40, es muy importante esos mínimos del verano, son muy importantes. En el IBEX un poquito menos, porque lo que vemos en el IBEX es debilidad, que lo hace peor que la media. Lleva todo este año 2015 haciéndolo peor que la media. Entonces vamos a ver si el resto de índices que no perdieron soportes en verano son capaces de seguir manteniendo esos soportes importantes, ¿no? Los rezagados de este año, pues ya sabéis que son en Europa, dentro de la zona Euro-IBEX, y dentro de Europa el FTSE y el IBEX, ¿no? Serían los dos que van rezagados, curiosamente los dos con la media de 200 sesiones bajando y con la media 200 como resistencia. Eurostoxx 50, vamos a la media europea. Bueno, en el caso del Eurostoxx está ahí consolidando después de un buen rebote. Habrá que vigilar niveles FIBO y primer nivel de soporte es este, la zona que anteriormente fue resistencia, ¿no? Veremos si hoy la aguanta y si no, pues habría que trazar niveles Fibonacci y vigilar los niveles Fibonacci de toda esa subida. Será lo que iremos haciendo en el centro de traders, ¿no? Vigilando los niveles clave de soporte y a tiempo real. Pasamos ahora al DAX, a la bolsa alemana. Y en cuanto al DAX, vemos que tiene ese doble suelo activado, objetivo 11.636, se anularía de perder 9.325. También hay que contar que llevamos una subida muy vertical y entraría dentro de lo normal una corrección a niveles FIBO, de hecho ocurre casi siempre, y tenemos el primer soporte en esta zona, como decía antes, de 10.500 por haber sido resistencia en el pasado y porque ahí además tiene un importante hueco, ¿no? Abierto, así que esa sería la primera zona de soporte. El 61.8 de la subida, importante también, y luego la clave, los mínimos del verano. Lo vengo comentando desde hace meses e insistimos en lo mismo, ¿no? De perder los mínimos del verano sí tendría sentido ser negativos con las bolsas a nivel global. De momento yo no las daría por muertas, ¿eh? Ya pasó aquí abajo en agosto y en septiembre que se les dio por muertas y rebotaron fortísimo. Y ahora, bueno, pues caeremos, volverá otra vez la
el pesimismo y cuando hay pesimismo ya todo el mundo tira la toalla, vuelve otra vez a subir la bolsa. Esa es la historia de los mercados, desde que son mercados. Seguimos, pasamos ahora a la bolsa italiana, al MIB. Bueno, el MIB, pues fijaos dónde se ha parado, ¿no? Yo os decía que la resistencia, lo recordaréis de las últimas 4 semanas y de los últimos 14 seminarios, era esta zona de los 22.875. 22.875. Y ahí lo que podemos ver es que se ha frenado justo ahí, exactamente ahí, ¿no? Y el soporte, pues sería este, 21.572. Y ahora ojo con esto, porque si ahora sí se perdiera este nivel, ya habría una figura bajista muy clara en el MIB, se activaría un doble techo. Así que atentos ahí a Italia, de perder 21.572, pues la cosa se pondría fea en el corto plazo. Y luego, soporte clave en los mínimos del 24 de agosto, 20.158. Hemos comentado que de perder esos 20.158, pues hay posibilidades de que Italia se pudiera ir a 18.000, ¿no? Que es la zona de mínimos anteriores. Y insistimos en lo comentado estas últimas semanas, si la bolsa italiana fuera capaz de superar esa resistencia contra la que ha chocado esta semana, los 22.875, tendría vía libre para poder buscar la zona de 24.000, donde tiene la siguiente zona de resistencia. ¿De acuerdo? FTSE, Bolsa Reino Unido. Bueno, aquí no sé si recordáis que os dije que el FTSE tenía un problema. Decíamos, tiene un soporte, que es la directriz alcista, que además nos funcionó muy bien, porque cuando estaba en el FTSE aquí dijimos que estaba con esta directriz que veríamos si funcionaba, que estaba en soporte. Y funcionó, pero decíamos, tiene un problema el FTSE, os decía, el problema es el máximo anterior y la media de 200. Bueno, voy a ampliar un poco el zoom para que se vea dónde se ha parado el FTSE. ¿Vale? Se ha parado justo en la zona de la media. Ahí tiene una resistencia muy importante, ¿no? Realmente no pasaría el peligro en este índice que va rezagado y que está mostrando este año más debilidad que el resto de bolsas europeas hasta que no rompa esta zona, ¿no? Es una zona de resistencia. Lo normal es lo que está pasando, que le cueste superarla. Finalmente puede superarla, pero normalmente a la primera no puede, ¿no? Y bueno, pues ha fracasado en ese intento de romper la media y desde ahí pues ha corregido. Ahora veremos si es capaz de respetar la directriz alcista azul y si es capaz de volver a atacar la zona de la media. Mejoraría mucho el FTSE por encima, como os decía estas semanas, de los 6.487. 6.487, zona de resistencia clave. Bueno, hemos visto el FTSE, hemos visto Europa, pasamos a Estados Unidos. Vamos con el SP500. Bueno, en el SP se puede ver lo comentado anteriormente, ¿no? Tenemos un doble suelo pendiente, objetivo 2170, primer nivel de soporte la zona de 2020 y luego niveles FIBO de la subida y la zona clave de soporte de medio plazo en los mínimos del verano. Perder los mínimos del verano, en mi opinión, sería terriblemente negativo. Podríamos por fin hablar de mercado bajista tras 6 años de subida, 6 años y medio de subidas ininterrumpidas, ¿no? De la bolsa americana. Pero de momento, yo, ya sabéis, no me gusta anticiparme. Lo que hay es que intentar seguir tendencias hasta que cambien. Y no cambiarían hasta que no se pierden esos mínimos del verano. En cuanto al tecnológico Nasdaq 100, se ha frenado en los máximos de los últimos 15 años. O sea que tampoco podemos decir que era un nivel de broma, un nivel baladí, ¿no? Donde se ha frenado. Se ha parado pues en una zona que es una resistencia importante. Se ha frenado en el máximo anterior. Y aquí tenemos una suerte, y es que ahora, si el Nasdaq pierde este nivel, nos da un punto claro de un doble techo. Nos avisaría de un objetivo bajista, que podría darse en el Nasdaq y en la bolsa italiana casi a la vez. Así que yo es lo que os recomiendo a partir de estas próximas semanas, que vigiléis por un lado el MIB y por otro lado el Nasdaq, y si se perdieran esos mínimos que activarían doble techos, en el caso del Nasdaq, si pierde 4.486, tendríamos un doble techo activado. Entonces, nos avisaría de que vamos a tener un tramo bajista en las bolsas. ¿Vale? Entonces, vamos a, sobre todo, vigilar esos dos índices que nos pueden dar pistas. Además, en el caso del Nasdaq, si se activase, si se pierden 4.486, vendría acompañado de una divergencia bajista. ¿Vale? Si se pierde ese nivel, además vendría con divergencia bajista. Vamos rápidamente al Nikkei por ver algún índice
extranjero y nos vamos a Forex, que también hay mucho que comentar ahí. Bueno, en el caso del Nikkei cumplió un doble techo, a partir de ahí corrección fuerte, subidas, con divergencia alcista incluida, y resistencia en la zona de 21.000. Ha subido muy fuerte estas últimas semanas y no pasa nada tampoco porque tenga una corrección. Tiene cierto nivel de soporte en los mínimos del 28 de septiembre. Es un índice que está en tendencia alcista, que ha ido cumpliendo todos los escenarios que veníamos señalando. Primero cumplió dos estructuras de segundo alcista, de corto y medio largo plazo. Una era de 4.000 puntos de subida, y luego avisábamos de que activaba un triple techo y también lo cumplió, ¿no? Y luego tras cumplir el triple techo dijimos que ya tenía posibilidades de un rebote y rebotó. Ese es el seguimiento que hemos ido haciendo. Y la resistencia lo tiene en 21.000, soporte mínimos de septiembre. Bueno, visto el gráfico del Nikkei, vamos a continuar. Dice Iván, qué bonito cuando se sabe cómo operar. Vale, seguimos. Pasamos ahora a Forex y voy a pararme ahora en el euro dólar, ¿vale? Si me permitís, porque aquí hay cosas que comentar, ¿no? Bueno, este es el gráfico del euro dólar. Yo no sé si recordáis lo que comentábamos del euro dólar durante esta última semana, incluso ya la anterior, que os decía, y la última vez fue ayer, además perdón, fue antes de ayer, el miércoles, me detuve mucho explicando lo que pensaba que iba a pasar en el euro dólar, ¿no? Y además, bueno, está grabado, os paso si queréis el audio y el vídeo. Comentaba que creía que el euro dólar iba a rebotar, porque la mayoría de inversores, expertos y novatos, y por Twitter y por todos lados, decían que era obvio que el euro va a caer mucho, que el euro se va a hundir, ¿no? Y comentaba el peligro del consenso bajista. Había consenso bajista con el euro dólar. Y yo decía que la masa nunca tiene la razón y que la masa suele estar equivocada y que por lo tanto yo pensaba me olía que lo más probable es que viéramos una subida, un fuerte rebote, ¿no? Han pasado 24 horas o un poquito más ya y vemos, bueno, pues lo que ha pasado. Lo que ha pasado es lo que pasa tantísimas veces. No es que, has acertado aquí, no, es aplicarlo para siempre. Lo aplico siempre eso. Y casi siempre funciona. Comentaba, bueno, aquí veis que al final lo que ha hecho es cruzar la zona de la media, romper el canal bajista al alza. Siempre que hay un canal medimos la anchura del canal y proyectamos desde el punto de ruptura, ¿no? Ya veis que la mayoría de figuras se cumplen, ¿no? Antes comentábamos el segundo alcista del FTSE que no se cumplió, que se anuló, objetivo fallido, y aquí, por ejemplo, en este canal, pues se ha cumplido, ¿no? Quiero decir, como os decía antes, el análisis técnico no es infalible, lo importante es tener las probabilidades a favor. Entonces, usando bien el análisis técnico, lograréis tener las probabilidades a favor. Nunca lograréis certeza, seguridad y ganar en cada operación. Eso es imposible, ¿eh? Bueno, ahí vemos que se cumple ese objetivo. Además, había mucho pesimismo. Y bueno, pues nos vamos a gráfico diario. Os decía, os avisaba hace unos días que esto me olía, lo del euro dólar, me olía lo que ya había pasado anteriormente. Decía que me recordaba mucho al sentimiento negativo que había con el eurodólar por aquí, ¿no? Cuando salían los informes de que el euro se iba no solo a la paridad, eso ya estaba, todo el mundo, eso ya no se debatía, eso ya se daba por hecho, sino que salían los informes de que el euro se iba a hacer 80 dólares. Vale, entonces estaban todos los novatos cacareando lo que leían. Se va a hacer 80. Sí, me pongo bajista que se va a hacer 80, ¿no? Porque, pues, algún gran broker lanzaba pues sus informes de que se podía ir a 0,80, ¿no? Ya entonces dijimos, cuidado, que lo normal es que venga un rebote porque ya lleva mucha caída. Y los informes de que va a caer el euro dólar, curiosamente, no se lanzaron aquí en 1,40 ni en 1,35. Se lanzaron aquí abajo, ¿no? Entonces decía, cuidado, porque lo que la mayoría cree no se suele cumplir, ¿no?
Y os decía estos últimos días, que me olía lo mismo, que notaba el mismo pesimismo que habíamos visto a principios del verano y que creíamos que iba a acabar igual, con un rebote. Bueno, pues fijaos la subida que tuvo el eurodólar en la sesión de ayer, la mayor subida en muchísimo tiempo, ¿no? No recuerdo una subida así. Es que no encuentro una vela blanca tan grande como esa. Pues en el gráfico, así a bote pronto, pues a lo mejor puede competir con... No, esta incluso parece más pequeño, en 2013. O sea, es que es la mayor subida de los últimos años, ¿no? Desde 2009. Desde hace 6 años no subía tanto el eurodólar. Imaginaos si había perdedores dispuestos a abrir cortos, ¿no? Porque normalmente las subidas violentas se producen cuando hay muchos operadores en el lado contrario. Entonces, claro, entre los que compran y los que cierran el corto, asustados, provocan la subida tan fuerte, ¿no? O sea, ayer ha perdido dinero muchísima gente, ¿no? Afortunadamente, pues los que nos seguís, pues estabais avisados, ¿no? Pero obviamente, pues hay muchos traders que operan sin conocer bolsa general y bueno, aquí con el tamaño de la vela os haréis una idea de la cantidad de traders que han perdido dinero ayer, ¿no? Bueno, eurodólar visto, continuamos. Nos vamos ahora al petróleo Brent. Bueno, en el caso del Brent, intento de rebote desde fuerte sobreventa. Toda esta caída empezó con este doble techo, señalado en color rojo en noviembre, avisado en directo en el centro de traders. Y bueno, la caída ha sido tremebunda, ¿no? No hay una estructura clara ahora mismo. La verdad, yo estaría en liquidez ahora mismo. En cuanto a estructuras de ultracorto, no lo veo nada claro. Ahora está en la zona de la media, que es la media resistencia, pero los indicadores tampoco están demasiado feos. Sí, quizá de perder este nivel, pues podrían ser cortos, pero no veo ninguna estrategia excesivamente clara. Es verdad que tiene un gran objetivo bajista por ruptura de canal lateral, pero también es que veo tan castigado al petróleo que veo peligro también en la dirección bajista. Veo peligro en las dos direcciones, porque también ha caído mucho desde aquí. Entonces ahora no hay un buen timing. Aquí sí que había un buen timing para abrir cortos, ¿no? Pero ahora, pues para mí no es el mejor punto de posiciones bajistas. Y en el caso del petróleo Texas, anuló una figura que comenté de hombro, cabeza, hombro invertido, que decía que no era muy clara, ¿no? No era de las más fiables, pero que era totalmente válida, y ese objetivo pues estaría fallido, ¿vale? Objetivo no cumplido. Es verdad que luego pues fabrica una directriz bajista, que además cada vez que llegaba a la parte alta de la directriz aparecía una vela horrorosa. Pues voy a aplicar un poco el zoom para que lo veáis. Luego también activó una estructura de segundo bajista Fibonacci, que también cumplió, pero quiero sobre todo que os fijéis, empieza a hacer máximos y mínimos decrecientes, y fijaos las velas, cómo son las velas en resistencia, ¿no? Más claro imposible. Fijaos, doji lápida aquí, doji lápida gigantesca aquí, y doji lápida abominable gigantesca aquí. En todos esos casos avisa de que va a caer más, ¿no? De que va a venir otra corrección. La última vez la dejó aquí, también corrigió, pero en este caso poquito, y ahora está en un segundo intento de cruzar la media, ¿no? Los anteriores, como veis, en los últimos 4 fracasó, pero claro, está martilleando la media y cuando se ataca una resistencia muchas veces seguidas también hay posibilidades de éxito, de que pueda acabar superándola, ¿no? Bueno, visto el Texas, pasamos ahora al apartado de acciones. Estamos ya finalizando en la última parte del seminario. Bueno, por un lado Amadeus, que la vengo comentando en las últimas semanas y meses, y me parece que está bastante interesante, ¿no? Desde el punto de vista de la figura. El otro día os comenté que parecía que el triángulo iba bien tirado porque se apoyó en la base. Y ahora os voy a comentar que es que el triángulo ya es más claro imposible, ¿no? Porque fijaos que también ha funcionado ahora la parte alta. Fijaos aquí. Ahí lo tenemos. Lo que ha hecho Amadeus es, desde la parte baja del triángulo, ha ido a buscar la parte alta, no ha podido con esa zona y desde esa zona, pues corrige, ¿no? Así que bueno, la primera zona de resistencia en los 39,79 y la primera zona de soporte
36,50. 36,50. Bueno, vamos a seguir. FAES, me pregunta Ramón. Bueno, FAES la tenéis analizada en portada de Bolsa General. Vamos a ver el gráfico de FAES. Bueno, en FAES os comenté tres objetivos alcistas activados, ¿vale? Los tenéis en bolsageneral.es, en el último análisis de FAES Pharma. Dos dobles suelos, un objetivo 2,79 marcábamos, cumplido ayer, y otro que tiene pendiente desde hace meses, 2,84,5, que de momento sigue pendiente, y al superar la resistencia horizontal marcada en rosa, hemos marcado también un objetivo por segundo impulso alcista hacia 3,26. Vamos a ver si también se nos cumple esa estructura, ¿no? Así que el título del análisis será tres objetivos alcistas activados, y digamos que ha cumplido uno de ellos solo. O sea que quedan dos objetivos activados, ¿no? Incluso se podría coger alguno más, pero los más claros y los más importantes son estos tres. Y lo bueno también es que tiene un soporte muy fuerte entre 2,20 y 2,25, ¿no? Esa fue la razón por la que nos hemos posicionado en el boletín de corto plazo en FAES hace unas semanas, a pesar de que es un valor no excesivamente líquido, está casi en el límite, ¿no? Un valor con menos liquidez o menos volumen que FAES jamás entraría en nuestra cartera, ¿no? Este está en el límite y hemos entrado porque las figuras son muy claras, ¿no? Luego obviamente se pueden cumplir o no. Aquí, como siempre, decimos las que se cumplen y las que no. Esperemos que en este caso ya se ha cumplido una, se cumplan las tres estructuras comentadas y avisadas. Bueno, visto FAES, me pedís más valores. Ricardo me pide Banco Santander. Vale, vamos a ir a Banco Santander. Continuamos con Santander. Bueno, en el caso de Santander podéis ver cómo se ha roto a la baja un rango lateral. Obviamente, si el cierre del día de hoy también va a ser importante, no va a ser lo mismo si deja una vela doji libélula, significaría que ha hecho como un amago de ruptura y que luego recupera, aunque de cualquier manera se ha puesto feo porque ha activado objetivo bajista, ¿no? Digo que al cierre, obviamente, pues si la vela es fea, va a apuntar a caídas hacia el objetivo, y si fuera capaz de recuperar durante el día y dejar una doji libélula, por ejemplo, pues apuntaría a un rebote, aunque ya digamos que algo de deterioro ya lo tiene y el objetivo bajista ya está activado, ¿no? Pero está claro que de perder también a cierre ese soporte de los 4,90, 4,95, el deterioro sería mayor, ¿no? El objetivo sería 4,53,5, 4,54 aproximadamente, ¿no? Y la resistencia sigue siendo la misma, la zona de 5,41. En general, pues la gran banca no está demasiado fuerte, ¿no? Yo prefiero ir a los títulos más fuertes, ¿no? de la bolsa española. Iván me pide sectorial bancario europeo. Vamos al sectorial bancario. Bueno, en el sectorial bancario europeo también vemos que la media de 200 sesiones baja e incluso pues que se ha frenado en la primera resistencia, porque aquí tiene la segunda, pero ya se ha frenado en la primera de las resistencias. Incluso ahí parece que también estaría como rompiendo un rango lateral a la baja, ¿no? No al tick, pero los rangos son zonas y se podría considerar esto un rango lateral también roto a la baja. O sea que de momento no pinta bien con la media de 200 sesiones bajando. Y luego eso sí tiene un soporte muy, 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 muy importante. Cuando me dice alguien, David, ¿cómo saber si cambia la tendencia en las bolsas? Pues bueno, yo creo que tenemos un sector tan importante en las bolsas como es el bancario, que tras cumplir un segundo impulso Fibonacci que avisamos por activa y por pasiva en 2013 y en 2014, que se nos cumplió, marca dos máximos en la misma zona durante estos último año y medio. Si perdiera este mínimo entre máximos, esto es un aviso de que cambió la tendencia, porque el sector bancario tiene efecto arrastre. El sector bancario es muy importante en las bolsas, en el IBEX sobre todo, ¿no? En el IBEX más que en otros índices, pero pues claro, si empiezan a caer con fuerza los bancos, es difícil sostener las subidas en la bolsa europea, ¿no? Así que muy importante esa zona de soporte, y si pierde los mínimos de enero del 2015,
la cosa se pone fea, ¿eh? Pasamos a un mercado bajista, ¿eh? De perder ese nivel. ¿De acuerdo? Bueno, visto... sí, en el corto plazo ya tiene uno, pero hablamos de medio plazo. Esto ya lo hemos ido explicando en... sí, sí, Carlos, está repitiendo lo comentado meses atrás, ¿no? Pero yo sigo pensando que el realmente clave, porque es el soporte de largo plazo, ¿no? Si, si no nos fijamos en el corto, que eso es verdad, pero en el medio, los mínimos relevantes, pues va haciendo una estructura alcista. Entonces esa estructura se quebraría aquí, cambiaría la tendencia, además lo haría con un doble techo. Lo demás son figuras secundarias, que obviamente sí hay que vigilar, pero en cuanto a la tendencia, pues esto es muy, muy importante. Eh, vale, me dice Miguel Ángel. Sinceramente, para mí, dentro de la poca experiencia que tengo, eres el mejor analista del mercado. Me gustaría saber tu éxito en operativa intradiaria, entrando y saliendo en el mismo día. ¿Sobre qué indicadores operas? Por figuras. Muchas gracias, David. Bueno, te diré que el intradía, sin duda, lo que más me ha costado dominar. Y te recomendaría que no empezaras por ahí. Ni a ti, ni a ningún inversor que esté empezando. Yo creo que si un inversor no tiene experiencia, no debería de operar en intradía, que hay que empezar primero formándose, tomándose la bolsa en serio, luego operando en demo durante un buen periodo de tiempo para comprobar si se tiene un sistema robusto para operar en el mercado y después, si somos capaces de ganar en demo, podemos pasar al dinero al mercado real operando primero siguiendo tendencias en acciones. Vale, primero ahí, ¿no? Y una vez llegamos a esa fase en la que ya estamos ganando en mercado real, podemos pasar no solo a operar en acciones, sino a otros activos. Pero primero, formarse y formarse de manera seria. Después, demo y durante un buen tiempo, sin ser impaciente. Después, operar en acciones siguiendo tendencias, comprando los valores fuertes y vendiendo los débiles, con un sistema y gestionando el riesgo con stops. En esa primera parte que operemos en real, yo os recomendaría que empezaréis con un 30-35% de vuestro capital total. Y luego tendríais que, solo si ganáis, meter todo el capital en el mercado. Empezando primero con acciones y si tenéis éxito durante años, ya os podéis pasar a otros horizontes temporales y a otros productos de inversión. Vale, yo a nivel personal, pues os lo confieso y lo digo siempre, donde más me ha costado años y años ser capaz de ganar en el mercado es haciendo intradía. ¿Vale? Porque psicológicamente es muy duro y hay que tener un sistema pues muy robusto y sobre todo tener la psicología muy robusta. O sea, más que el sistema robusto, que es importante, es tener ya totalmente dominada nuestra propia psicología y nuestras emociones. Si no, las posibilidades de ganar son imposibles. Bueno, veo que hay decenas y decenas de dudas, ¿no? Igual más de 100. Obviamente, pues no puedo contestarlas todas, lo siento mucho. He podido contestar un par de ellas. Nos juntáis más de 140 inversores en estos seminarios de los viernes. Gracias por hacer de mis seminarios los más seguidos de toda España. Y ya sabéis que nos podéis seguir día a día en bolsageneral.es, la web de los traders, en nuestro foro gratuito y en redes sociales, en el grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook David Galán Bolsa General, en el Twitter de empresa @Bolsa General, en mi Twitter personal @David Galán Bolsa y cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. Muchas gracias a todos y desearos como siempre buen fin de semana y muy buen trading.